Seguimos, estamos en la mesa de este jueves 12 de abril de 2018 con Fernando Escriña, Esteban Valenti, Hernán Bonilla y Oenir Sartú. Vamos a otro tema, otro asunto de esta semana. Nos duele este dato de hoy del 9% de desempleo. Esa fue la primera reacción del ministro de Trabajo Ernesto Murro el martes, cuando el Instituto Nacional de Estadística informó que en febrero la tasa de desempleo se ubicó en 9,3%, el registro más alto desde julio de 2007, cuando había llegado a 10,06%. Por su parte, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, dijo ayer, aquí, en Perspectiva, que el trabajo es el primer tema de preocupación del movimiento sindical y recordó que lo que está pasando es que la economía crece, pero lo hace en sectores que no son dinámicos en la creación de empleo. Cuando se llega a la negociación colectiva, sin duda hay que tener un ojo colocado en el empleo y un ojo colocado en los salarios, ¿no? Bueno, acá tienen varias puntas para la discusión. ¿Quién empieza? Hernán, vamos contigo, el economista de la mesa. Lo primero, hay una precisión que siempre hay que hacer en estos casos, que no está de más, que es que la tasa de desempleo, como las tasas que mide el Instituto de Estadística a nivel de empleo, se hacen en base a encuestas. Tiene un margen de error y por eso a veces los datos mensuales tienen una variación que uno ve en la gráfica y parece un electrocardiograma. Por eso es mejor ver las tendencias de varios meses. Los datos puntuales, los datos mensuales, hay que tomarlos con pinzas. Este fue un pico, ¿eh? Este fue un pico, pero enero ya había marcado un agravamiento, ¿no? Pero enero ya había sido malo. ¿Cuánto era enero? Enero había hecho 8,5, una cosa así. El asunto me parece que es ver la tendencia. Y cuando uno ve las tendencias del mercado de trabajo, la tasa de desempleo, la tasa de empleo, las actividades, lo que uno va viendo en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años, que es cuando se terminó el periodo de crecimiento económico fuerte y entramos en este periodo de crecimiento bastante más moderado, con algún año más parecido a estancamiento que a crecimiento, es que en números gruesos perdimos alrededor de 40.000 puestos de trabajo en estos años. Hay gente que deja de buscar trabajo porque no lo encuentra, o sea, hay más trabajadores desalentados. Y si uno toma todo la situación del mercado de trabajo, lo que uno se encuentra es que la generación de trabajo en la economía es un problema. Cuesta generar trabajo en el sector privado. Más temprano, en el análisis económico, la economista Corcol de Deloitte volvía sobre un enfoque que ya ha aparecido en otros análisis de Deloitte. Ella decía, ojo que la falta de empleo afecta a una población bastante más amplia. Un poco en línea de lo que decía recién Hernán, señalaba, en momentos de poco dinamismo en el mercado de trabajo no solo sube la desocupación, sino que también aumentan los subempleados, que son los que trabajan menos horas de lo que desearían, y lo que llamamos la población desalentada, es decir, personas que dejaron de buscar trabajo porque no lo están encontrando. Si miramos esos 3 grupos en conjunto, decía, en Deloitte estiman que actualmente hay unas 320.000 personas con problemas de insuficiencia de empleo. Y si incluimos dentro de la población activa a los trabajadores desalentados, la tasa de insuficiencia de empleo alcanza a 17,9%. Eso es así. Y yo le agregaría, y si le agregáramos a eso la cantidad de empleos públicos que no tendrían que haber ingresado al Estado, todavía el dato es peor. Esa es otra historia. Pero yendo a la situación del mercado de trabajo, creo que es un tema preocupante, es uno de los temas de fondo, me parece, que hay que discutir. Y lo que uno encuentra es que esto va de la mano con que las empresas también tienen problemas. Cuando uno ve que el año pasado fue el récord de la crisis del 2002 de empresas que se presentan a concurso, cuando uno ve el movimiento Un Solo Uruguay, que pone sobre la mesa el debate de la competitividad y la rentabilidad de las empresas, y uno ve el combo que hay de altas tarifas públicas, altos impuestos, mala inserción internacional, mercado de trabajo rígido, etcétera, etcétera, uno se encuentra con que hoy es tremendamente difícil que se generen puestos de trabajo en el sector privado, que es el que tiene que generarlos. El Estado no puede tener más empleos públicos, tiene que tener menos. Y para que se generen puestos de trabajo en el sector privado, hay que tener políticas que hagan posible que aumente la tasa de inversión y que para un empresario contratar a un trabajador no sea un problema. Oenir. Sí. Yo creo que en esto veo 2 problemas. Por un lado, esto es típico de
es lo que todos esperábamos, o algunos esperábamos de este modelo económico, ¿no? Es decir, yo me pongo un ejemplo. Es decir, el Uruguay está produciendo no sé cuántas toneladas de pasta de celulosa, no sé qué, pero las fábricas de papel del Uruguay cierran. Es decir, si hay un ejemplo de qué tipo de economía tenemos, ¿no? Es decir, de su primarización, es decir, las pequeñas estructuras que podían producir un producto manufacturado con un valor agregado cierran y solo vendemos materia prima. Ahí sí, es decir, ese modelo de inversión, eso me parece que es un problema. Hay un modelo económico, yo no acuso gobiernos, no creo que sea una cuestión política, es una concepción que lleva a que el tipo de producción que hacemos requiere poca mano de obra, es decir, ese es una. Ahora, por otro lado, y esto Bonilla lo podrá profundizar más que yo creo que hay una tendencia, producto del desarrollo tecnológico, a que cada vez el trabajo humano, es decir, sobre todo el no muy calificado, aunque también el calificado, vaya disminuyendo. Es decir, la necesidad de mano de obra vaya disminuyendo. Anda a un supermercado. Los supermercados se automatizan. Yo digo, pensemos en el mundo, ¿no? Es decir, el mundo estaba lleno de fábricas de 5.000, 6.000 en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, de 5.000, 6.000 trabajadores, como eran fábricas que eran casi pueblos, con una población alrededor y toda una economía, un mundillo económico que vivía en torno a la fábrica. Eso no existe más. Prácticamente todo. Hay una transformación cuyo destino o cuyas consecuencias numéricas está en debate, ¿no? No es tan claro cuál va a ser el resultado. Porque sí, efectivamente esas grandes fábricas desaparecieron, pero tú te imaginabas hace, no sé, 10 años o 15 años que en el Uruguay hubiera directores de arte audiovisual dedicados y trabajando en el sector audiovisual, claro, en el sector software, bueno, todo eso, ¿no? Es cierto, pero si hablamos de fábricas, no podemos tener 5.000 directores de arte trabajando, es decir, la cantidad de gente que ocupaban empresas como Funza, por ejemplo, es decir, que tenía aunque no era tanto el personal, pero esa lógica. Era un pueblo. Era un pueblo. Yo vivía ahí, me crié ahí, o sea, era una cultura, Codarbi, todo eso en una. Eso no existe más. La realidad, Benir, yo estoy de acuerdo contigo pero la realidad también existe en algún sentido, ¿no? Porque no te olvides que muchas de esas empresas, dos cosas, en lo histórico, muchas de esas empresas fueron alentadas al amparo de un proteccionismo que hoy ya sería insostenible y que al Uruguay, con la sustitución. ¿Hablas de Luis Valle? Sí, claro. Digamos, a ver, no reniego del momento, porque las cosas en economía, y lo igual que las ideologías, tienen que tener su fecha al lado para entenderlas, porque si no. Pero digo, ahora, a la luz de todo lo que sucedió, la sustitución de importaciones, etcétera. Pero Fernando, yo no estoy planteando volver a eso. Estoy señalando un hecho que tenemos que mirar, que tenemos que asumir. Lo hace más grave. No estoy diciendo, porque no podemos volver a eso. Claro. Simplemente, digo, hay una realidad en la que hay que pensar. Volver a Trump. A Trump no podemos volver. No sé, digo. Trump tiene ese modelo. Y Kirchner tenía ese modelo. Hay alguna otra cosa, ¿no? En el caso de Trump hay alguna otra cosa, porque la relocalización tiene que ver con. Pero no quiero entrar en eso. Lo que yo digo es, hay un fenómeno que esto no es una crítica, creo que es un hecho, un dato de la realidad sobre el que hay que manejarse, de que a ver, ¿cuánta gente trabajaba en oficina? ¿Cuántos empleos? No hay más cadetes. Prácticamente no hay telefonista. El mail terminó con los cadetes, no hay más secretarios, no hay más dactilógrafos, uno escribe sus propios escritos, los archiva uno mismo. Es decir, hay una cantidad de cosas que la tecnología ha liquidado, y esa es una realidad. Pero al mismo tiempo se han creado otros puestos de trabajo. Sí, pero numéricamente, y todos requieren más calificación. Pero acá hay una realidad. A ver, dale, Esteban. No hablo de Esteban todavía. Yo digo lo siguiente, lo que tú decís, en algún momento sería bueno discutirlo, porque es un tema muy polémico. Y además no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la civilización. Es decir, ¿cómo va a ser? Es que el trabajo los cambios me extraña para un marxista de la primera hora. Hablar de trabajo es hablar de civilización. Claro, ¿no? Sí, pero con una característica. Acá estamos hablando de desaparición, cambio, modificación de los contenidos del trabajo y del papel del trabajo. Ahora, acá estamos hablando de una cosa puntual, que es una cifra de un crecimiento
que yo creo que ninguno de los que está acá no lo esperaba, porque yo creo que todos vivimos en esta sociedad y escuchamos a la gente, de que se perdió el trabajo, de que lo está cortando, etc. Entonces era esperable. Entonces, si es para quejarnos y... Bueno, tomemos todo el panorama, porque para que vean que lo complejo que es. Hoy salieron las cifras de desigualdad, ¿no? De distribución de la riqueza. El quintil 10 en el 2006 se quedaba con el 36.3% de la riqueza. Ahora se queda con el 28.3%. ¿Ah? Se redujo. Y eso es así. Si tomamos en cuenta la cifra de un lado, el Uruguay... ¿Cuál es el quintil 10? Aclaremos. El más rico. ¿Ah? ¿Se quedaba con cuánto? 36% en el 2006. ¿Y ahora? 11 años después, 27.3. ¿En el Uruguay? En el Uruguay, sí, sí. Está en búsqueda de hoy. ¿Estadísticas? Sí, bueno, pero vos tenés con la... Volvió el debate. A ver, A ver, mi sí, hermano, y todos los pobres que sacaron de la pobreza. Hay una cosa. Y los pobres que sacaron la pobreza también. Salieron. Dejemos que hable. No vamos a volver a la caverna Esteban, que la gente contaba con el dedo y midiendo. No, digo que hay que hacer estadísticas con criterios objetivos. Bueno, si tú manipulás los datos para que te dé una cosa u otra, ¿qué es lo que se hace acá? Es otra historia. Yo parto de la base de que esa visión tuya es totalmente equivocada. En Uruguay las estadísticas son serias. Bueno, pero dejemos... Es serio que el 9.3% no se ríen, aumentó. decir, pero... ¿Cómo es que aumentó? ¿Aumentó por la revolución tecnológica? No, todavía no impactó. Aumentó porque el costo del trabajo tuvo un aumento tan desmesurado en los últimos tiempos que en la ecuación que existe ha hecho que mucha gente piense 10 veces antes de tomar una persona. Claro. Entonces, no hay milagros, no hay milagros. Por ejemplo, si no hay una enorme masa de inversión, me parece muy bien que haya nuevos incentivos a la construcción, porque la construcción es de mano de obra intensiva. Si no hay inversión, y lo digo como un lector de Marx, pero también de otros economistas, ¿no? De Keynes, de cualquiera. Sí, no existe creación de... O lo genera el Estado, cosa que yo creo que en el Uruguay ya no da para más. Su techo. O si no, ya llegó, superó el techo, pero por varios metros. Entonces, la otra cosa es que cuando Murro dice que le preocupa, es bueno que le preocupe a Murro y al movimiento sindical que dice que va a poner un ojo. El problema es cómo lo va a poner el ojo. Porque si lo que se va a hacer en los consejos de salario es privilegiar el tema de que aumente los salarios de los que están trabajando y no poner arriba el tema de que los que no están trabajando no están presentes en la negociación del Consejo de Salario, no están presentes. El único que los tiene que tener presente es el Ministerio de Trabajo. Porque si vos, en determinados sectores, lo que te das es a la pachanga loca, nadie va a crecer de manera, pero 13 años hace que crecen los salarios. Y eso no son estadísticas, eso lo sabe todo el mundo que ha crecido 13 años. Que sería mejor que creciera más, es cierto. Pero que en este momento la prioridad, el primer ojo, habría que ser casi como un cíclope, tendría que ser que se facilitaran las condiciones para que hubiera una masa de gente que se incorporara al trabajo y no que la prioridad fuera, como dicen algunos, no, nosotros si crece la economía 2,7, nosotros queremos crecer 2,7. Esa visión es una visión retrógrada, sí, aunque parezca muy pro-trabajadora. Cuando se plantea esta discusión, la respuesta que surge tanto desde el Ministerio de Trabajo como del PIT-CNT es, miren lo que pasó en todos estos años. Si hubiéramos hecho caso a esas advertencias, el salario no habría aumentado en términos reales como aumentó, y sin embargo aumentó y la economía siguió creciendo. Pero bueno, como todas las cosas, si vos no tomás en cuenta los cambios que se han producido en la economía, ustedes saben... La pregunta a continuación siempre es, bueno, ¿y ese crecimiento era sostenible en esos términos? No, era sostenible. No, pero era sostenible desde el punto de vista del empleo. Era sostenible desde el punto del empleo, lo que pasa que en medio también se cometieron excesos y errores. Yo te digo que del 2.7% de crecimiento del PBI, la mitad es telecomunicaciones. Que creció 10% y como tiene un 15% del PBI, entonces, y no estaba ni siquiera enterrando los caños de fibra óptica. Por lo tanto, está muy... hoy hay un buen dato, creció el núcleo de la industria mucho, pero no creció la mano de obra. Entonces, hay que interrogarse ese diálogo complejo, contradictorio, que no se resuelve por decreto. Permitime, Esteban, acá hay una situación
de fondo. Producir en el Uruguay es muy caro. Agregar valor a la materia prima es muy caro. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que los sectores, aquellas industrias, aquel Uruguay que todos vemos como, digamos, con aquella, digamos, clase media trabajadora y que estaba en sus fábricas, etcétera, hoy es muy difícil de sostener con el presupuesto que supone agregar valor a cualquier materia prima que tengamos. Entonces, por supuesto que habría que cambiar esa matriz, pero si aquí no se produce, no sé, no conozco el caso concreto que tú ponías de ejemplo del papel, porque hay que ser más barato el acceso importándolo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que hay que definir políticas. Pero vendemos lo que la no materia podemos prima hacer, para que otros produzcan papel. Mira, hay una ley. Pero requiere eso, analizar cuántos son los salarios en dólares en este país, por ejemplo. Pero mira que no es por eso. Porque sin escala. No es por eso. El papel tiene una ley que se Bueno, aplica inexorablemente. ¿Sabes cuál es? La celulosa se produce al lado del árbol y el papel se produce al lado del consumidor. No hay alternativa, no te salva nadie, por razones de todo tipo, costo de flete, tipo de validad, absolutamente, eso es así. Seguimos, mejor dicho, terminamos. A ver, lo último, Hernán. No, creo que es cierto este tema que es fundamental. La economía uruguaya es muy cara. Todo ese combo del que hablaba antes, al que hay que agregarle además el tema de atraso cambiario. Y cuando uno ve la ecuación de las empresas, el costo de mano de obra en porcentaje para una empresa en Uruguay es más caro que en Estados Unidos. Eso es algo absolutamente demencial para una economía que quiere generar puestos de trabajo. Y la otra, lo ato al tema del estatismo que hablaba más temprano. Nosotros no nos damos cuenta que para que una economía funcione y genere puestos de trabajo, hay que dejar actuar el mercado. Hay empresas que tienen que morir, hay empleos públicos que tienen que perder su puesto de trabajo, hay empresas que desaparecen, y las nuevas que aparecen no sabemos cuáles van a ser, porque lo determinará la gente actuando libre y voluntariamente, y al final, esto es una discrepancia con OENIR, se generan más puestos de trabajo de lo que se destruyen. La historia de la humanidad, desde que la revolución industrial se decía lo mismo, esto va a llevar a la pérdida de puestos de trabajo y no sé qué, y él fue al revés. Se fueron generando más puestos de trabajo si se deja actuar el mercado. Si no, sí, vamos a una situación en que cada vez va a haber menos trabajo. Supongo que esa afirmación de Hernán reabre la discusión, ¿no? Pero la reabriría si tú nos dejaras. Me parece que tu intención es no permitirlo. Si tuviéramos tiempo. Pero dale, pero es bueno que la hagamos específica, porque es un tema clave ese. ¿Tú decís dedicarle más tiempo? No, dedicarle una parte de un programa entero. Yo lo único que señalar es que yo celebro la convicción religiosa de que siempre el futuro va a proveer. Tengo la impresión de que la tecnología produce cambios cualitativos en los cuales lo vemos. Algunos más dramáticos, la pérdida de la libertad, de la identidad, de la privacidad. Eso además, pero específicamente en materia de trabajo, me da la impresión de que cada vez es más claro que la multitud de gente no calificada que se requería para producir algo, hoy no se requiere. Eso sí es un problema. Y eso es lo que estoy diciendo. O sea, se requieren otras cualidades. Van a aparecer nuevos trabajos, pero de alto nivel de calificación o de tecnificación. Estamos de acuerdo.